¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un escándalo que se empieza a destapar justamente con contratos de RTBC en favor o a través de una cooperativa para otorgar algunos servicios aparentemente a la ex primera dama Verónica Alcocer, porque el presidente de la República lo dijo, no está casado con ella hace varios años. Y para hablar de esto es necesario tener comunicación con el profesor Juan Carlos Portilla, experto anticrimen, que ha hecho algunas averiguaciones, que ha encontrado unos datos que son muy importantes y que ya están en poder de la Fiscalía. Profesor, pues muchas gracias por atendernos en Semana. ¿Y qué fue lo que encontró usted en esa investigación? Pues gracias, César. A ver, esta investigación, digamos que la iniciamos el año pasado con una denuncia penal ante la Fiscalía por posibles delitos de estafa por parte de la ex primera cónyuge de la Nación. Y a raíz de toda la actividad que hemos hecho por parte de mi oficina investigativa, solicitamos dos derechos de petición, uno a la Presidencia de la República y el otro a la empresa pública RTCB. En el primer derecho de petición, la presidencia nos respondió que no había ningún contrato, digamos que asignado a la ex primera cónyuge de la Nación, Verónica Alcocer, y que pues por no tener una claridad jurídica la oficina de la primera dama, pues era prácticamente imposible asignar contratos a la ex primera cónyuge. Entonces digamos que eso nos dio una luz muy importante para buscar en este proceso de investigación de dónde salió la plata, los recursos públicos para financiar esta actividad, digamos que lujosa de la ex primera dama en sus viajes con maquillador, masajista y fotógrafo personal. Y dentro, Exactamente, estamos hablando en particular de qué servicios o qué lujos pudo darse la ex primera dama en esos viajes. claro, pues esos lujos indican que estamos al frente de un servicio personal de camarógrafo privado, un servicio personal de asesoría de imagen, de maquillación y de masajes. Pero entonces, para responder su primera pregunta, como no encontramos información en la presidencia, eso nos dio luz para saber de qué entidad del Estado estaba saliendo la plata para financiar esos lujos de la primera dama. Y nos fuimos a la RTCB, que es el Sistema de Medios Públicos, es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Mintec, cuyo director es el señor Holman Morris, que lo nombró el presidente de la República por decreto, y allí enviamos un derecho de petición al finalizar el 2025 para saber si existía algún tipo de contratación relacionados con los señores Fadi Javier Flores Humanes y Mauricio Vélez, que habían sido relacionados con los viajes de la ex primera cónyuge al exterior y en Colombia en estos servicios privados de fotografía y asesoría de imagen. El 30 de diciembre de 2025, la RTCB respondió mi derecho de petición y allí encontramos una gran sorpresa. Doc, Resulta que vamos por partes. Nos menciona usted dos personas en particular. Si bien tomamos nota aquí, estamos hablando del maquillador, que su merced dice, Fadid Javier Flores Humanés, que es un maquillador bastante conocido en el mundo del espectáculo, entendemos. O sea, ustedes preguntaron específicamente por él. Y el otro es Mauricio Vélez, también un fotógrafo muy reconocido pues en Colombia. ¿El derecho de petición está orientado a preguntar sobre estas dos personas? claro, el derecho de petición estaba orientado, así como se lo pedimos a la presidencia, si habían contratos asignados a estas dos personas para favorecer estas actividades lujosas de la ex primera cónyuge de la Nación. Estamos Y hablando de un resulta, maquillador. Estamos hablando de un sí, maquillador y un fotógrafo. Eso correcto. es. ¿Y qué le respondieron Pues en ese digamos derecho de que petición? claro, el 30 de diciembre del 2025, a puertas de acabar el año, tuve respuesta por parte de la RTCB en donde me llevé una gran sorpresa. Digamos que de acuerdo al derecho de petición, entre el 2022 y el 2025, esa entidad pública a cargo del señor Holman Morris le ha asignado a una cooperativa que se llama SAVI
casi 23.000 millones de pesos en contratación a dedo bajo la contratación de administración delegada y a través de la cooperativa SAVI están relacionados Fadi Javier Flores Humanás y Mauricio Vélez, el asesor de imagen, maquillador y el fotógrafo, que han gozado de esta contratación que casi llega a los 23.000 millones de pesos. Eso, por supuesto, genera alertas tempranas de riesgos de corrupción y riesgos de delito de cuello blanco contra la administración pública. Pero claro, estamos hablando de que, bueno, ya creo que ni alertas, doctor, porque en la información que usted tiene y que amablemente nos compartió y que está en poder de la Fiscalía, se advierte que esos contratos ya están ejecutados. Es decir, o sea, ya se ejecutaron, o sea, ya la plata se entregó o los contratos se ejecutaron, para lo que se firmaron esos contratos ya quedó. Entonces, usted nos habla de una empresa que se llama SAVI. ¿Es esta misma cooperativa de trabajo asociado Soluciones de Audio y Video? ¿Es esta misma? Correcto, es esta misma y esto representa un riesgo grande de concentración de esa cantidad de recursos, casi 23.000 millones de pesos ejecutados en 3 vigencias fiscales a un solo contratista. Esto genera, reitero, aunque los contratos ya fueron ejecutados, como usted bien lo dice, alertas sobre posibles actos de corrupción y presuntos delitos contra la administración pública, lo cual es muy grave. Y es que estamos viendo en uno de esos contratos, por ejemplo, el 951 que se firmó el 1 de marzo de 2024 y que tenía más o menos hasta junio de 2025, 8.000 millones de pesos para un maquillador y para un fotógrafo. ¿Es más o menos, o sea, se puede entender de esa manera? Correcto. Precisamente, pues las preguntas surgen de manera inmediata. ¿Por qué una cadena o una empresa pública como RTCB va a necesitar un asesor de imagen, un maquillador y un fotógrafo? Digamos que uniendo todas las piezas fácticas de esta investigación, todo apunta que la primera dama necesitaba darle contratos a sus dos amigos. Como no se podía en presidencia, buscaron una agencia del Estado que dependiera directamente del gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones, una empresa muy cercana al corazón del presidente Petro, porque es la que maneja toda la radio pública y la televisión pública, que maneja inclusive las alocuciones presidenciales, y obviamente pues de la primera dama necesitaba colocar a sus dos amigos, que ojo, los conoció en el 2021 en plena campaña presidencial, porque estas dos personas, Javier Flores y Mauricio Vélez, asesoraron a la entonces esposa del candidato Gustavo Petro en materia de imagen para la campaña presidencial. El presidente Petro fue electo presidente, llegó al poder y obviamente pues el favor que tenía que pagar Verónica Alcocer a sus dos amigotes tenía que ser con contratos en lo que ellos saben hacer, fotografía, asesoría de imagen y maquillación, pero no en la presidencia de la República, porque no se podía, sino en una entidad pública que tuviera un objeto similar al tema de medios. Y qué mejor compañía pública que la RTCB. Allí, sin duda alguna, está conectado de manera lógica los vínculos entre Verónica Alcocer, Fadi Javier Flores y Mauricio Vélez en esta contratación que empezó justo después del gobierno, de la iniciación del gobierno del presidente Petro, y que ha llevado inclusive hasta la vigencia fiscal del 2025. Y reitero, la concentración en un solo contratista, esta cooperativa SAVI, y a través de la cooperativa, en estas dos personas allegadas a la ex primera cónyuge de la nación, pues es muy grave porque se está concentrando casi la ejecución presupuestal de 23.000 millones de pesos. Y no es la primera vez que se conoce, doctor, de esta cooperativa de trabajo asociado Soluciones de Audio y Video, porque él es concejal y, bueno, ahorita aspirante al Congreso, Daniel Briceño, había advertido que a través de esa cooperativa también salieron algunos contratos para el caricaturista Matador. Ahí estaríamos en una situación bastante compleja o tratando de descifrar algo que parece tan obvio, que es que a través de esas cooperativas entonces se están saliendo los recursos, porque ¿cómo entender, por más que sea la necesidad, que un contrato para fotógrafo y maquillador
cueste 8.000 millones de pesos este de 2024, pero hay otro en 2023. Hay dos en 2023, mentiras. Dos en 2023, dos en 2022. Los de 2023 cuestan más de 8.000 millones de pesos también. Viendo, pues, digamos, el informe que ya está en poder de la Fiscalía, insistimos, esto es material o elemento de prueba que está en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Pero usted también encontró algo bien particular, doctor, acerca de la modalidad de contratación. Aquí, usted que entiende bien, que es experto anticrimen financiero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué fue lo que identificó usted con esa modalidad de contratación? Por supuesto, César. Antes de responder esa pregunta, quiero hacer el énfasis, incluyendo el tema de Matador. Verónica Alcocer, con el respaldo de su esposo, el presidente de la República, ha utilizado RTCB como una caja menor, utilizando la plata de los contribuyentes colombianos para pagar favores a sus amigos que conoció en el 2021 y que han aprovechado esos recursos de una entidad pública para unos usos diferentes y acompañar a esta ex primera cónyuge en estos viajes lujosos por el país y por el mundo. Ahora, para responder su pregunta, estos contratos de administración delegada son contratos que generan un riesgo grandísimo de presuntos delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Bajo el régimen de la contratación estatal en Colombia, digamos que los principios generales son el concurso de méritos, la transparencia y los principios de selección objetiva de las ofertas para adjudicar un contrato público. ¿Eso qué quiere decir? Que son los mejores contratistas con la más experiencia calificada y con la mejor propuesta económica de precio para el Estado, los llamados no solo a concursar, sino a que sean los ganadores en un concurso público de licitación pública transparente de cara a los colombianos. Ahora, estos contratos de administración delegada son muy atípicos. Se le entregan recursos a los contratistas para que los ejecuten a nombre de la entidad como ellos quieran. Y digamos que los contratos de administración delegada generalmente son contratos asignados a dedo, obviando los principios de selección objetiva, concurso de méritos y licitación pública. Por ejemplo, esto genera un riesgo grande también de desperdicio fiscal. Después de esta entrevista, yo voy a iniciar también acciones ante la Contraloría para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal al interior de RTCB y así también unas acciones ante la Procuraduría por temas disciplinarios. Ahora, el riesgo de esta contratación delegada no solo atenta contra estos principios de la administración pública, de selección objetiva, concurso de méritos, de licitación pública, de transparencia, sino también puede generar la presunta comisión de delitos contra la administración pública como el peculado por apropiación por parte de los contratistas, un peculado por uso diferente por parte de la administración, un tráfico de influencias, porque sin duda alguna la primera dama utilizó el poder de la Casa de Nariño para poder influenciar en la contratación a dedo de estos contratistas. Y por supuesto, la celebración indebida de contratos, 4 presuntos delitos penales muy graves en contra de la administración pública. Y digamos que pues el gobierno que prometió el cambio y la transparencia ha hecho todo lo contrario, porque este escándalo del RTCB y de la primera dama y de los asesores de imagen Javier Flores y Mauricio Vélez no son los únicos. Acordémonos de la famosa UNGRD y del famoso señor Olmedo López en un escándalo gravísimo de corrupción. Lo claro, que hizo Nicolás pero aquí sí, pero claro, por supuesto, aquí lo que tenemos es otro escándalo o la chispa que puede encender otro escándalo, que se estaba advirtiendo, que ya estaba sonando. Varios medios de comunicación, incluso La Silla Vacía, había hecho algunas denuncias sobre justamente este maquillador y este fotógrafo que acompañaban, o supuestamente acompañaban a la primera dama o a la ex primera dama de la nación. Estos contratos, ¿cómo podría explicarlo tratando de entender lo que podría decir RTBC, el sistema de medios públicos, que es el que entrega estos contratos?
en una necesidad. ¿Cómo justificar una necesidad de 8.000 millones de pesos en un contrato de solo un año? Y luego 2023, luego 2022, 2025, más de 23.000 millones de pesos destinados a un maquillador y a un fotógrafo. O sea, ¿está plenamente establecido que fue a ellos, a estas dos personas? Supuesto, la respuesta al derecho a petición, la misma entidad es clarísima. Los contratos entre las vigencias fiscales 2022-2025 a esta empresa, a esta cooperativa SABI y indirectamente al señor Fadi Javier Flores y Mauricio Vélez, a través de la cooperativa, alcanzan los 23.000 millones de pesos. Y digamos que para responder su pregunta, César, que es totalmente fantástica, ¿qué explicación puede dar una entidad pública para poder justificar la necesidad de tener un camarógrafo profesional, por supuesto, y un maquillador profesional como el señor Fadi Javier Flores, que le cuestan al Estado casi 23.000 millones de pesos? Y digamos, ¿por qué RTCB va a necesitar un maquillador y un fotógrafo profesional? Sin duda alguna, no lo necesitan. Ellos fueron contratados, está muy claro el vínculo. Ellos fueron contratados por RTCB para pagar un favor político a Verónica Alcocer y fueron utilizados, ya sabiendo que iban teniendo estos recursos que podían suministrar costos asociados a esta administración delegada para efectos de reembolso. Y qué mejor figura, váyanse a trabajar con la primera dama para asesorarla en temas de maquillaje, en temas de fotografía y en temas de acompañamiento que desborda cualquier objeto contractual razonable y viola ese principio de necesidad. Por ejemplo, un buen principio de necesidad para una contratación de la RTCB puede ser mejorar bajo un contrato de infraestructura los espacios y los medios por medio del cual el Estado hace sus programas institucionales. Claro, No, hay que actualizar los estudios. Y seguramente en el sistema de medios públicos tienen el personal adecuado y profesional para que ocurra de esa manera, es decir, que pueda ocurrir de esa manera sin necesidad de recurrir a ese gasto público tan elevado. O sea, es que 23.000 millones de pesos para maquillador y para fotógrafo, que entendemos, son profesionales, son fotógrafos, un fotógrafo muy reconocido, es un maquillador muy reconocido, pero pues estábamos en un estado o en un gobierno de austeridad donde íbamos a mostrar, o supuestamente nos iban a mostrar, cómo se reducía el gasto público, cómo le íbamos a ahorrar dinero al gasto público, e incluso en la situación en la que nos encontramos en el departamento de Córdoba con las inundaciones, la cantidad de problemas, la emergencia, y nos tenemos que enterar que 23.000 millones de pesos se destinaron a un maquillador y un fotógrafo, aparentemente, vamos a mantenerlo así, destinado a cubrir las necesidades y los servicios de la ex primera dama de la nación. Pero aquí es donde me gustaría preguntarle una cosa que usted la identificó muy bien, doctor Portilla, y es, como el presidente de la República, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que hace años se separó de la ex primera dama, ¿cómo entonces se justifica que le tengan esos servicios? Digamos que no se justifica y estamos allí ante presuntas conductas penales que ya las describí. A ver, recordemos que en el 2024 el presidente que declaró un formulario de bienes, rentas y conflictos de intereses publicado en el 2025, es un documento público. Él aseguró bajo la gravedad de juramento en un documento público en el 2024 que Verónica del Socorro Alcocer García era su compañera permanente y o cónyuge. Esa fue la pregunta del formulario público. No estábamos el formulario nunca le preguntó desde el estado civil del presidente, si era soltero, si era viudo, si era casado o si estaba pues ya pues muerto. No, le estaba preguntando quién es su compañera permanente y o cónyuge. Y el presidente respondió Verónica del Socorro Alcocer García a finales del 2024. En octubre, cuando el gobierno de los Estados Unidos ingresa a Verónica Alcocer a la lista OFAC, las primeras reacciones del presidente Petro fue colocar un post en la red social X, que es un elemento público, diciendo que Verónica Alcocer y él estaban separados de cuerpos y de hecho por años. Entonces, al hacer una matemática simple entre el 2024, finales del 2024,
y la publicación X octubre de 2025 ni siquiera llega a un año. Quiere decir que el presidente mintió en el formulario público del 2024 porque ya no era el cónyuge de Verónica Alcocer, ya estaban separados, ella ya no tenía ese título de primera cónyuge. Entonces, digamos, con base en qué credenciales la ex primera cónyuge va a tramitar haciendo gala de su influencia de ser supuestamente la persona cercana al presidente Petro por su vínculo conyugal para favorecer a unos contratistas privados con esta magnitud de concentración de casi 23.000 millones de pesos. Es lo que llamamos en el medio una captura institucional de una entidad pública por parte de un funcionario poderoso o que aparentemente era un funcionario poderoso como lo era la ex primera cónyuge que tenía un título y que hacía uso criminal de ese título para favorecer a terceros amigos de ella para tener un beneficio patrimonial para ellos y un beneficio lujoso para su vida que ella quería tener a nivel nacional e ¿Y internacional. qué explicación daban desde la presidencia que me llamó la atención en esos documentos que fueron remitidos a la Fiscalía respecto de la posición de Verónica Alcocer? Que me llamó la atención que decían que ella tenía la misma calidad de un gestor social, algo más o menos, para tratar de entender o de justificar que a ella no tenía un grupo de trabajo, que eso no era una oficina con equipo de comunicaciones, con equipo jurídico, que no era una oficina. La primera dama es como una gestora social, más o menos fue lo que respondieron de presidencia. Sí, digamos que la solicitud del derecho de petición a la presidencia de la República fue una estrategia jurídica que utilizamos en esta investigación para descartar el hecho de que en presidencia, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se haya gestionado algún tipo de contrato a los señores Fadi Javier Flores y Mauricio Vélez. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque digamos que las primeras investigaciones periodísticas de La Silla Vacía y otros medios indicaban que estos dos señores hacían parte del séquito de viaje, de asesoría de imagen, de maquilladores y de fotógrafos de la ex primera cónyuge de la nación. Entonces, digamos que para descartar una primera instancia de contratación, acudimos a la presidencia con este derecho a petición y ¿qué nos respondió la presidencia? Presidencia nos respondió, no, aquí no hay ningún tipo de contrato con los señores Fadi Javier Flores o Mauricio Vélez, y la oficina de la primera dama no puede tener contratos públicos porque ella es una gestora social. Entonces, digamos que eso nos dio la luz jurídica para decir, ¿de dónde está saliendo la plata para pagar el maquillador y el fotógrafo que viajan con la primera dama a Europa y en toda Colombia? ¿Será que sale del bolsillo de la primera dama? ¿Será que sale del bolsillo del presidente Petro? ¿Será que sale de una fundación? ¿Será que sale de una entidad pública? Y allí hicimos un mapeo de cuál entidad pública está más cercana a esa actividad mediática de imagen y por eso solicitamos un derecho de petición a la RTCB y precisamente allí nos dio la información de que estos dos señores, a través de esta cooperativa SAVI, han tenido desde el 2022 hasta el 2025 una contratación que llega a los 23.000 millones de pesos. ¿Para quién? No para la RTCB. En el derecho de petición no informan para qué se contrató. Inclusive hay un tema muy sospechoso porque ellos nos refieren al SECOD para investigar los objetos del contrato y mi oficina de abogados ha tratado de tener acceso a esa información y no ha podido, lo que significa una alerta temprana de falta de transparencia. Entonces digamos que todas estas piezas probatorias de hechos indican que la primera dama utilizó su influencia para meter dos amigos que conoció en el 2021 en plena campaña a una entidad pública para que les dieran contratos en una modalidad de administración delegada, adjudicados a dedo, y no solo eso, para que le dieran contrato a sus dos amigotes, sino para que los trasladaran o que ellos pudieran ir con la primera dama, gastar todos esos viáticos millonarios y al amparo contractual de este contrato de administración delegada solicitar cualquier tipo de reembolsos. Esa es la teoría de nuestra investigación. Es una presunta teoría que la Fiscalía tiene que investigar y que está investigando. De hecho, la Fiscalía ha avanzado en denuncias. Justamente para allá vamos, doctor. Entonces, mire, estamos en diálogo con el profesor Juan Carlos Portilla, experto anticrimen financiero, que logró identificar algunos hechos bastante particulares en contratos que salieron de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia,
a una cooperativa de trabajo asociado a soluciones de audio y video Savi, que no es la primera vez ni es en este gobierno que contrata, porque desde la presidencia de la República en algún momento habían manifestado que con esa empresa han contratado en diferentes gobiernos, por supuesto. Pero aquí en particular lo que se descubrió es que hay una serie de contratos desde 2022 a 2025 que suman más o menos 23.000 millones de pesos o cerca de 23.000 millones de pesos y están destinados a un maquillador y a un fotógrafo que se presume prestaron servicios a la ex primera dama, porque no era primera dama, de acuerdo con lo que dijo el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Pero usted, doctor Portilla, ha hecho unas solicitudes a la Fiscalía. ¿Cuáles son esas solicitudes para ir cerrando la entrevista? Claro, César. A ver, la Fiscalía recientemente me llamó a suministrar mayor información sobre la investigación que adelanta el fiscal 547 de la Fiscalía Bogotá. Por supuesto, yo suministré los derechos, las respuestas a mis derechos de petición de presidencia y de la RTCB. Con base en un memorial que radiqué muy recientemente en la Fiscalía, le he solicitado al fiscal del conocimiento que para poder seguir aportando el tema probatorio, cite bajo la gravedad de juramento a indagatoria, interrogatorio, entrevista, como lo quieran llamar, a las siguientes personas. Al señor Fadi Javier Flores Jumanás, que es el asesor de imagen de la ex primera cónyuge, al fotógrafo Mauricio Vélez, para que le digan a la Fiscalía, bajo la gravedad de juramento, la verdad sobre esa contratación. También le he solicitado que llame a indagatoria a la propia Verónica Alcocer y le aclare a la Fiscalía y a los colombianos la verdad sobre esta presunta contratación criminal a los amigos que conoció en el 2021. Y por supuesto que llame a declarar bajo la gravedad de juramento no solo al director de la entidad, el señor Holman Morris, sino a los funcionarios que adjudicaron estos contratos de administración delegada a dedo a estas dos personas por casi 23.000 millones de pesos. Una pregunta que yo le hago a los colombianos a través de semana: funcionarios medios de una entidad pública no tienen la autonomía para adjudicar esta suma contractual de casi 23.000 millones de pesos. La orden llegó de arriba, de la dirección de la entidad RTCB, y aún la orden llegó del mismo Palacio de Nariño, y eso se tiene que investigar. Por supuesto, doctor Portilla, pues vamos a estar muy atentos a lo que establezca la Fiscalía luego de recibir todos estos elementos, toda esta evidencia que se suma a la investigación que avanza en el ente acusador. Doctor Portilla, pues muchas gracias por estar con Semana. A ustedes, César, y a los oyentes de Semana. Por supuesto, a todas las personas que se han conectado con esta transmisión. Un escándalo está por encenderse con contratos que salieron de RTBC, del Sistema de Medios Públicos, a través de una cooperativa de trabajo asociado a soluciones y audio y video Savi, en favor de dos personas particulares, un maquillador y un fotógrafo que aparentemente, de acuerdo con las denuncias, prestó servicios a la entonces primera dama Verónica Alcocer. Más detalles de esta denuncia, de las investigaciones que avanzan en la Fiscalía, pues están en semana.com.